Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase en donde vamos a estudiar los modelos atómicos. Recuerden que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Estos son los modelos que vamos a estudiar. ¿Se acuerdan del orden? Lo ha preguntado el DEMRE y yo se los puedo preguntar también en alguna clase. ¿Se acuerdan del orden? Siglo V a.C., muy bien, Leucipo y Demócrito ya utilizan el concepto átomo en la antigua Grecia. Posteriormente, ¿quién es? 1808, muy bien, Dalton utiliza también el término átomo y describe un poquito sobre su estructura. O sea, el primero en hablar de la estructura atómica es Dalton, diciendo que todos los átomos del mismo elemento son similares, por ejemplo, y distintos a los átomos de los demás elementos, etc. Posteriormente tenemos a quién? A Thomson. Bien, Thomson, J. J. Thomson, es el primero en hablar de partículas subatómicas. ¿Está bien? Él descubre qué partícula, el electrón, observa el electrón e infiere la existencia de cargas positivas, ¿verdad? Y después tenemos el modelo de quién, después de Thomson, el modelo atómico de Rutherford, ¿verdad? También es el primer modelo atómico en hablar de qué, de un núcleo. Muy bien, del núcleo atómico. Él descubre el núcleo del átomo, Rutherford. Posteriormente vamos a estudiar el modelo atómico de quién? Muy bien, de Bohr. Niels Bohr habla sobre la estructura del átomo diciendo que los electrones están en una órbita definida, ¿se acuerdan? Y pueden saltar cuando reciben cuantos de energía a un nivel de energía mayor. Y al volver liberan parte de esa energía que, si corresponde a la radiación electromagnética del espectro de luz visible, la podemos ver como luz. Y el modelo atómico actual. ¿De quién es? Muy bien, se asocia principalmente a Schrödinger, este austríaco, científico austríaco, este modelo mecano cuántico o modelo mecánico cuántico. Bien, eso es lo que vamos a estudiar. Entonces partimos en la antigua Grecia, siglo V a.C. Leucipo dice que si dividimos la materia, como por ejemplo en este caso la manzana, llega el momento en donde no podemos seguir dividiendo. Se llega hasta el átomo. Demócrito usa la palabra átomo. ¿Qué significa átomo? Sin división. Sin. Tomía, cortar, dividir. ¿Verdad? O sea, decían que la materia era continua o discontinua ellos. Decían que la materia era discontinua, o sea, la podemos dividir, pero hasta el átomo. A diferencia de lo que postulaba Aristóteles, quien señalaba que la materia era continua, se podía seguir dividiendo hasta el infinito. ¿Está bien? Ese es el aporte de Leucipo y Demócrito. Y recién 2300 años después, ¿quién es? Dalton, claro. Dalton retoma el concepto átomo y habla de la estructura del átomo, no de partículas subatómicas. ¿Qué dice Dalton? Que todos los átomos del mismo elemento son iguales. En realidad eso sigue siendo cierto porque en este sentido, todos los átomos de hidrógeno, por ejemplo, absolutamente todos, tienen el mismo número de protones. Muy bien, es cierto que hay isótopos y cambia un poco, pero la esencia, miren qué fantástico, 1808. Y dice que son distintos a los átomos de todos los demás elementos, y eso es cierto. Principalmente en cuanto a qué, a la cantidad de protones. No se olvide, en la tabla periódica, que yo les voy a dar, que el DEMRE también le da, esa cortita hasta el elemento potasio y calcio, están ordenados en base a su número atómico, o sea, el número de protones. ¿Ya? Todos los átomos entonces del mismo elemento son iguales. Sabemos que eso es cierto solo en cuanto a la cantidad de protones y de electrones en un átomo neutro, que son distintos a los átomos de todos los demás elementos, es cierto. Que los compuestos químicos se forman al unirse en determinada proporción átomos de un elemento
con átomos de otro elemento, aquí por ejemplo para formar el agua, es cierto. ¿Y qué nos dice Dalton? Que en una reacción química, ¿qué implica una reacción química? Dice Dalton, implica la separación de átomos y la unión con otros átomos. Por cierto. Entonces, Dalton retoma el concepto átomo. ¿Qué más hace Dalton? Dice que los elementos están formados por partículas sumamente pequeñas llamadas átomos, que todos los átomos del mismo elemento son idénticos. Ya sabemos que hay isótopos, ¿verdad? De los que hablaremos un poco más adelante. Y son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Eso es cierto. Los átomos de la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica se diferencian unos de otros en cuanto a la cantidad de protones. Muy bien. Los compuestos, como el agua, compuestos químicos, están formados por la unión de átomos de más de un elemento. Muy bien. Y la relación entre el número de átomos es siempre un número entero, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, uno de carbono con 4 de hidrógeno, dos carbonos con 4 de hidrógeno o con 6 de hidrógeno, es siempre un número entero. No puede participar en una reacción química medio átomo, ¿verdad? Y en una reacción química, nos dice Dalton también, implica solo la separación, la combinación, el reordenamiento de los átomos formando nuevas sustancias. Los átomos no se crean ni se destruyen durante la reacción. ¿Está bien? Entonces, hemos mencionado a Demócrito, hemos mencionado a Dalton y ahora nos vamos a incorporar al modelo atómico de Thomson. Sir William Crookes, este científico, fabrica un tubo de rayos catódicos, ¿ya? Un tubo de rayos catódicos. Y este tubo de rayos catódicos es el que usa Thomson para su experimento. Este es el original, el tubo de rayos catódicos de este porte, ese que se ven en los televisores antiguos, en las pantallas antiguas, grandes, de computadores también. Este es el original. Si alguna vez ustedes van a Suecia, vayan al Museo Nobel y ahí está este original. ¿Ya? Con él trabajó. Profesor, ¿qué es lo que tenemos que manejar de esto? El cátodo. ¿Qué carga tiene el cátodo? ¿Se acuerdan? Y el ánodo. ¿El cátodo tiene carga? Muy bien. Carga negativa. Y el ánodo, carga positiva. En este tubo prácticamente al vacío, cuando aplica una diferencia de corriente eléctrica, con casi el vacío porque hay algún gas aquí adentro, observa que un rayo va en esta dirección desde el cátodo en dirección al ánodo. ¿Y cómo sabe, profesor? Me preguntan ustedes, me preguntan también en clases, ¿cómo sabe que va en esa dirección? Porque cuando interpone una cruz de Malta, por ejemplo, se proyecta una sombra en esta pantalla de sulfuro de zinc. ¿Está bien? Ahí está la representación, la pequeña animación. ¿Ok? Observa la existencia entonces de este rayo. ¿Qué más? Cuando él somete este rayo a un campo magnético, observa que se desvía el rayo. O sea, es afectado por campos magnéticos, es afectado por campos eléctricos. Entonces, él observa, a ver si se acuerdan ustedes, cuando a este rayo catódico lo somete a una placa con cargas y la otra carga sube este rayo. ¿Se acuerdan qué carga es esta placa? ¿Tiene esta placa? Muy bien, positiva. Positiva y esta otra negativa. Dice Thomson, si este rayo catódico es atraído por esta placa positiva, es porque este rayo está formado por partículas con carga negativa que él bautiza como electrones. ¿Está bien? ¿Cómo supo que tenía carga, profesor? Porque le pone una placa positiva, boom, y lo atrae. Cargas opuestas se atraen. ¿Está bien? ¿Cómo supo, profesor, que tenía masa? Supo que tenía masa porque cuando interpone un molinete, un molinillo, en este rayo catódico hace girar al molinillo tal como lo estamos viendo aquí. Tiene masa y tiene carga.
Entonces Thomson observa la primera partícula subatómica que llama electrón. Pero va mucho más allá Thomson. Esto ocurre ya en las postrimerías del siglo XIX, 1897, o sea, hace más de 120 años. Y él determina la relación entre la carga y la masa del electrón. Miren qué fantástico. ¿Sí? Thomson descubre la relación que hay entre la carga y la masa de esta primera partícula subatómica que se descubre entonces de carga. ¿Qué carga tiene? Muy bien, de carga negativa y que llama electrón. Muy bien. Entonces, dice Thomson, dice, si yo descubrí una partícula con carga negativa, los electrones, y la materia es neutra, tiene que haber carga positiva, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto. Thomson no observa las cargas positivas, las infiere. Es una inferencia, una suposición, tal como lo estudiamos en el método científico que está grabado aquí mismo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, él postula su primer modelo atómico que incluye partículas subatómicas. El famoso pastel inglés, así lo llama el DEMRE. Una traducción no muy buena, la mayor parte de la gente lo conoce como el cake inglés o el budín de pasas. Entonces, formado por ¿qué, profesor? Por partículas con carga negativa neutralizada por cargas positivas distribuidas uniformemente en este átomo, tal como las pasas en este queque, muy parecido a nuestro pan de Pascua, ¿verdad? Así entonces visualiza Thomson el átomo incluyendo partículas subatómicas. Entonces, cuidado, si yo te pregunto, ¿él observa partículas positivas? No, él no las observa. Él observa partículas con carga negativa, infiere, supone la existencia de carga positiva porque la materia es neutra, ¿verdad? Ese es entonces el primer modelo que incluye partículas subatómicas. Ya estudiamos a Dalton. Thomson determina la relación carga-masa. Fantástico, ¿verdad? Y este otro científico, Millikan, miren qué fantástico. Él determina la carga del electrón en una serie de experimentos que dicen que estuvo meses sumando los datos que obtuvo, dividiendo para llegar a determinar la carga del electrón. Y como ya se sabía la relación carga-masa, se determina también la masa del electrón. ¿Qué es lo que hace Millikan, profesor? Con un atomizador, ¿verdad? Pulveriza gotitas de aceite y las electrifica. Y después ve que estaban cayendo aquí al microscopio. Entonces, aquí hay una placa con carga positiva, una placa con carga negativa. Él determina cuánta corriente eléctrica tiene que haber, cuánta diferencia potencial tiene que haber aquí para que la gotita de aceite se suspenda. Y así determina la carga del electrón. Y como ya se había determinado la relación carga-masa, se determina así la carga y la masa del electrón. ¿Está bien? 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Fantástico, ¿verdad? Y como la masa la despeja y la determina. Se conoce entonces ya la masa y la carga del electrón. Allá por 1900, comenzando el siglo XX, terminando el siglo XIX, no sé si ubican a este científico alemán, Wilhelm, se llama Röntgen, así escribe el DEMRE Röntgen, no se asusten si por ahí observan que lo escriben así, ¿verdad? También, con cremillas también, este alemán. Bueno, ¿qué descubre él, profesor? ¿Cómo hilamos con lo anterior? Estábamos con los rayos catódicos, ¿no es cierto? Los rayos catódicos, no se olviden que son rayos de electrones. Pues bien, cuando él hace incidir estos rayos catódicos sobre una placa de vidrio de metal, observa que de esta lámina metálica salen unos rayos.
Y a estos rayos le pone un polo positivo, un polo negativo, un campo magnético y no son afectados. Repite lo que se estaba haciendo en los laboratorios científicos. Vaya, dice, y como no sabe lo que son, le pone rayos X, que tienen un alto poder de penetrar los tejidos blandos. Y tiene una aplicación casi inmediata. ¿Sí? Él lo descubre hoy día, por ejemplo, y en unas semanas más ya se empieza a utilizar radiografías. Y esta es la primera radiografía que toma de la mano de su esposa con el anillo de compromiso que él mismo le había regalado. Oye, un dato anecdótico, le dicen a él, Wilhelm, ¿y usted va a patentar su descubrimiento? No, dice, no, lo lego a la humanidad. Y por eso las radiografías son tan baratas. Y si no son tan baratas, imagínense cuánto costaría si las hubiese patentado. ¿Ok? Y rápidamente empiezan a tomarse radiografías en el mundo entero. Hay en Chile, otro dato anecdótico, ¿cuánto creen que se demora en tomar la primera radiografía en Chile? La primera se toma por parte de Röntgen a su mujer, la mano de su mujer. La séptima radiografía a nivel mundial se toma aquí en nuestro país. En la Universidad de Chile, un par de ingenieros ponen en práctica y se toman estas radiografías. ¡Qué hermoso! ¿Vieron la relación, no? Pues bien, se descubren los rayos X de alto poder de penetración. Ahí está la aplicación de estos rayos X. Posteriormente, Henry Becquerel en Francia descubre que otro tipo de rayos. Pero ¿cuál es la diferencia de este otro tipo de rayos? Que se emiten de modo espontáneo. Henry Becquerel había descubierto entonces la radiactividad en forma espontánea. ¿Se acuerdan que para que se desprendan estos rayos X, primero hay que aplicar rayos catódicos, ¿verdad? Pues bien, estos se desprenden de modo espontáneo. ¿Cómo hilamos ahora todo esto? Bueno, aquí llega a trabajar Marie Curie, esta mujer de origen polaco, cuya biografía recomiendo que lean en algún momento, es admirable. 2 premios Nobel. Bueno, todos estos son premios Nobel de física, los que vamos a hablar, excepto Marie Curie, que se gana también el premio Nobel de química. Ella descubre el radio, descubre el polonio, ¿verdad? Su hija también se gana el premio Nobel por la radiactividad inducida. Ella se va a trabajar a París, conoce a Pierre en el laboratorio y se casa con él. Bueno, ok, entonces ella dice, ¿qué es la radiactividad? Es la emisión de un rayo, pero en forma espontánea. La emisión de una radiación electromagnética o de partículas se conoce como radiactividad. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el modelo atómico? Aquí viene, pues. Cuando esta radiactividad la hacen pasar por un campo eléctrico, era lo que se venía haciendo, así que se sigue haciendo. Fíjate que se descompone en 3 tipos de radiaciones, ¿se acuerdan? Rayos alfa, beta y gamma. Aquí los vamos a ver. ¿Te fijáis? Esta es una emisión espontánea de radiación electromagnética y o partículas. Eso es radiactividad. Y cuando la interponen entre una placa cargada negativamente y una cargada en forma positiva, se divide en 3, ¿te fijáis? ¿Se acuerdan cómo se llaman estas que suben? Muy bien, rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. ¿Qué carga tienen los rayos alfa si son atraídos por una placa negativa? Claro, tienen carga positiva. ¿Qué creen ustedes que serán los rayos beta? Piensa usted, ponga pausa aquí si quiere. ¿Se acuerda? ¿Qué serán los rayos beta? Bueno, los rayos beta son electrones. Y los rayos gamma, una radiación electromagnética de alta energía. Usted los rayos alfa los puede tener con unas pocas hojas de papel incluso. Los rayos alfa, no se olvide de esto porque esto es trascendente para lo que seguimos estudiando. ¿Ya? Los rayos alfa usted los puede tener con algunas hojas de papel. Los rayos beta, sin embargo, necesita ya una lámina metálica, una lámina de aluminio para detener electrones
Y los rayos gamma necesitan una lámina de concreto con plomo para detenerlo. O sea, es de mucha mayor energía. Estos rayos gamma. ¿Está bien? Vamos a seguir entonces con los rayos alfa. ¿Sí? Son núcleos de helio, por si alguien estaba pensando en eso. Rutherford entonces, este neozelandés, ¿qué es lo que hace? Utiliza estas partículas alfa para escudriñar la estructura del átomo. ¿Y qué es lo que hace él, profesor? Él bombardea con estas partículas alfa entre 1908 y 1911 con Marsden, con Geiger, con otros científicos, ¿no? Pero él era el jefe de laboratorio. Y en este experimento, él bombardea con estas partículas alfa que vimos recién, que ustedes podían detener con unas hojas de papel, bombardea delgadas láminas de oro y observa que, ponga pausa aquí, la mayoría pasa, la mayoría de las partículas alfa atraviesa la delgada lámina de oro, la mayoría rebota, se devuelve. ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan? Muy bien. La mayor parte de estas partículas alfa atraviesa la delgada lámina de oro, para sorpresa de los mismísimos investigadores. Para sorpresa de Rutherford, no puede ser, dice, que la mayor parte de estas partículas alfa atraviesen esta delgada lámina de oro. ¿Qué descubre con esto? ¿Cuál es la conclusión a que llega él? Ah, algunas se desvían, como ven ahí ustedes. Y una de miles incluso choca y se devuelve. Uf, pero la mayoría pasa hacia el otro lado. Entonces, dice Rutherford, la sorpresa es mayúscula. Es como si disparase una bala contra un paño de seda y esa bala se devolviera. Entonces, ¿qué concluye él si la mayor parte de las partículas atraviesan esta lámina de oro? Ah, le dice a Thomson, le dice, con este experimento estoy demostrando que el átomo es principalmente espacio vacío. Por eso la mayor parte de las partículas alfa atraviesa esta delgada lámina de oro. Y pareciera ser que la mayor parte de la carga positiva del átomo está concentrada en un pequeño núcleo. Pasan por aquí las partículas alfa sin ninguna desviación. Las que pasan cerca, las partículas alfa son positivas, acuérdense, se desvían un poco. Y la que choca aquí de miles, una, pum, se devuelve. Ok. Entonces, Rutherford postula lo siguiente basado en sus observaciones. Él observa que la mayoría de las partículas alfa atraviesa la lámina sin desviarse. Y él infiere que la mayor parte del átomo entonces es espacio vacío. Sí sabemos que están los electrones ahí ocupando, pero la masa de los electrones es muy pequeña. ¿Ok? ¿Está bien? Eso es lo primero. Segundo, algunas se desviaban porque pasaban muy cerca de este núcleo. Entonces, núcleo, el concepto núcleo surge con Rutherford, de carga positiva. O sea, Thomson decía que estaba distribuida esta carga positiva más o menos uniformemente por todo el átomo. Rutherford le dice, maestro, no es así, vas a tener que comerte tu famoso pastel inglés, le dice, porque con este experimento, él es de origen británico también, pero es neozelandés, estoy demostrando que el átomo es principalmente espacio vacío y tiene un núcleo pequeño con toda la carga positiva del átomo. ¿Qué más? Muy pocas partículas rebotaban, ¿no es cierto? Porque chocaban frontalmente contra este núcleo. Entonces, por favor, de esto hace más de 100 años, Rutherford propone que las cargas positivas están concentradas en un denso conglomerado central al que llama núcleo y postula su modelo atómico nuclear. Las partículas del núcleo que tienen carga positiva se llaman protones. Protones. ¿Y quién la descubre, profesor? Goldstein. Ah, pero yo tengo que enseñarles que quien la descubre es Rutherford, porque el Denre lo dice así.
el Ministerio de Educación y el DEMRE le dan a Rutherford el descubrimiento del protón. En circunstancias fue Goldstein trabajando con un tubo de rayos anódicos. Ajá. Ya, pero no importa, no vamos a discutirlo. Ok, ¿está bien? Entonces tenemos el núcleo, el modelo atómico nuclear. Posteriormente se encuentra que los protones tienen la misma carga que los electrones. El protón tiene la misma carga, pero positiva. El electrón la misma carga, pero de valor negativo. Y su masa es 1840 ava parte la masa de un protón. Y la del protón es similar a la del neutrón. ¿Ya? Entonces, por favor, que nos quede claro lo siguiente. La carga del protón y del electrón es igual, pero esta con valor positivo, la del protón, y la del electrón con valor negativo. La masa de un protón es unas 2000 veces, dice el DEMRE, 2000 veces, y está bien la aproximación, 2000 veces mayor que la masa de un electrón. El neutrón y el protón tienen una masa muy similar, como vamos a ver, una masa muy similar. ¿Ya? Entonces, para equilibrar la balanza, si tenemos un protón, 1840 electrones. Un neutrón, 1840 electrones. Unos 2000 electrones. ¿Ya? Por eso la masa se desprecia en general la masa del electrón cuando uno determina la masa de un átomo. ¿Está bien? Ok. ¿Qué más? El experimento de Rutherford y otros posteriores que lo repitieron y continuaron con diferentes láminas, ¿verdad? Con diferente densidad, calcularon la emisión de partículas alfa, en fin, nos dice, miren chiquillos, miren la relación de tamaño que hay. Ya, cuando uno dibuja un átomo, yo le dibujo un átomo en clases y le digo, este es el átomo, aquí está la corteza o envoltura en donde están los electrones y este es el núcleo. La verdad es que el núcleo es mucho más pequeño. Fíjense que el radio de un átomo puede ser de 100 picómetros y el núcleo 5 milésimas nada más. Súper chiquitito. O sea, la verdad es que si yo dibujara un átomo de este porte, el puntito ustedes no lo verían. O sea, es como, mira la comparación, así visualizaban los científicos al átomo. Suponte tú que este estadio, nuestro estadio nacional, fuese un átomo, esta pequeña bolita que hay alrededor en el centro de la cancha, esa pequeña bolita sería el núcleo. Muy pequeño, ¿está bien? Por eso todas las partículas alfa pasaban. Una que otra se desviaba. Y una de varias decenas de miles, ¡pum!, rebotaba. ¿Está bien? Ok. Entonces, ahí está el modelo atómico de Rutherford. El núcleo, mucho más chiquitito, esto es un modelo solamente, y los electrones orbitando alrededor de este núcleo. Entonces, ¿qué señala el modelo atómico de Rutherford? Recuerden que es el primer modelo planetario, es el primer modelo atómico que habla del núcleo. Thomson no habla del núcleo. ¿Ok? ¿Qué dice este modelo atómico nuclear entonces de Rutherford, profesor? Que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva está en un pequeño núcleo. Que la magnitud de la carga positiva es distinta para los átomos de los distintos elementos. El hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2 protones, el litio tiene 3, el berilio tiene 4, el boro 5, el carbono 6, etc. ¿Está bien? Tercero, fuera del núcleo hay tantos electrones con carga negativa como cargas positivas hay en el núcleo. Un átomo neutro, entonces, de hidrógeno tiene un protón y un electrón. El de helio tiene 2 protones y 2 electrones. El de litio tiene 3 protones, 3 electrones. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso es el átomo neutro. ¿Está bien? El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un problema sin resolver todavía. Se sabía que el hidrógeno tiene un protón y el helio tiene 2 protones. Entonces, el helio debiera pesar el doble, ¿verdad? Claro, porque el hidrógeno tiene un protón y el helio tiene 2 protones. Sin embargo, la relación entre la masa del helio y la masa del hidrógeno era 4:1. Vaya,
No había explicación todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que este científico, allá por 1932, Chadwick, bombardea, siguen repitiendo experimentos, se fijan, bombardea láminas de berilio con partículas alfa y el metal emite una radiación de alta energía, similar a los rayos gamma. ¿Qué es esto que sale de aquí, de esta lámina de berilio? ¿Te fijáis? Lo golpea aquí, lo pum, y algo sale. Le pone un polo positivo y negativo, no los atrae. ¿Qué se había descubierto? El neutrón. Chadwick descubre la tercera partícula subatómica, el neutrón. Thomson, el electrón, Rutherford, Diesel-Denver, el protón y Chadwick, el neutrón. De una masa similar al protón, pero sin carga. ¿Está bien? Entonces se demostró posteriormente que esta radiación que salía era el neutrón. ¿Está bien? ¿Y dónde está el neutrón, profesor? En el núcleo. Por eso, en algunas partes se habla incluso del modelo atómico de Chadwick, porque incluye a los neutrones. ¿Dónde, profesor? En el núcleo. Su masa, igual, un poquito mayor, pero similar a la del protón. ¿Ya? ¿Dónde, profesor? En el núcleo. Un núcleo muy pequeño, ¿verdad? Esa idea tienen que tenerla clara ustedes. Muy bien, ese es el modelo mejorado entonces. Aquí está. Esta es la masa del protón, muy similar, se fijan, a la masa del neutrón, un poquito mayor la masa del neutrón. La carga, no hay carga en el neutrón. La carga del protón es sí, igual a la carga del electrón, pero con signo distinto. ¿Verdad? Por eso uno habla de carga más 1, para simplificarlo, y carga menos 1 para el electrón. Y así quedó solucionado el problema de por qué el helio tiene una masa igual a 4 y el hidrógeno una masa igual a 2. ¿Está bien? A 1, ¿verdad? A 1. El hidrógeno tiene una masa 1 y el helio 4. ¿Por qué 1? Porque tiene un protón. ¿Y por qué 4? Porque tiene 2 protones y 2 neutrones. ¿Está bien? Ahí se aclaró, gracias a Chadwick, se aclara el misterio del por qué el helio pesa 4 veces la masa del hidrógeno. El hidrógeno no tiene, el más frecuente, ¿verdad? No tiene neutrones. ¿Ya, niñas, niños? Muy bien. Entonces, quedaba un dilema todavía, ¿verdad? Toda partícula acelerada con carga, como el electrón, al moverse, pierde energía. Y si pierde energía el electrón, ¿por qué no termina estrellándose contra el núcleo? El electrón, carga negativa. El núcleo con carga positiva. ¿Por qué el electrón no termina chocando contra el núcleo? ¿Por qué? No se pierdan nuestra próxima clase. Chao, chao, que esté muy bien. Hasta entonces.